Well, welcome to the final week of April. Bueno, bienvenidos a la última semana de abril. We've all been quarantining. Hemos estado en cuarentena. We've been social distancing. Hemos estado manteniendo nuestra distancia social. And when we're not on video, we've been wearing our masks. Y cuando no estamos en video, estamos usando máscaras. And as a church, we've been growing together. Y como iglesia hemos estado tratando de crecer todos juntos. Together, we're online growing. Y en línea estamos tratando de crecer todos como iglesia. We're trying to create some community on Tuesday mornings and Thursday mornings with these devotionals. Estamos tratando de tener un poco de comunidad los jueves y los martes en la mañana por medio de estos videos. And then on Sundays, we get to worship together and we get to continue to grow. Y los domingos tenemos la oportunidad de alabar en línea todos juntos y seguir creciendo. Things are certainly different than they were at the very beginning of March. Y sí, las cosas son diferentes de como lucían en marzo. But we don't want to change everything. Pero no queremos cambiar todo. The tradition at Iglesia del Camino is that we would spend the month of May focusing on prayer. Y la tradición de Iglesia del Camino es pasar el mes de mayo centrados en el ayuno y la oración. And that is exactly what we're going to do this year. Y eso es lo que vamos a tratar de repetir este año. The coronavirus will not keep us from focusing on prayer this year. El coronavirus no va a evitar que nosotros nos enfoquemos en el ayuno y la oración. Now let me ask you this. Ahora déjenme hacerles la siguiente pregunta. If you were with Si Jesus ustedes estuvieran con Jesús and you could ask him to teach you anything, y pudieras pedirle que te enseñara cualquier cosa, what would you want him to teach you? ¿qué le pedirías que te enseñara? Figure walking on water, that would be really cool to be able to do. Tal vez caminar sobre el agua, eso sería algo emocionante de hacer, ¿verdad? Or perhaps healing people. O tal vez sanar a las personas. I mean, during this time, that would be an excellent thing to know how to do. Eso sería muy práctico, especialmente por el tiempo en el que vivimos. Or perhaps you could ask him to teach you how to turn the water to wine. O tal vez pedirle que te enseñara cómo convertir el agua en vino. Or perhaps control nature. O tal vez controlar la naturaleza. You remember the time when he was with his disciples and he had the storm calm just by the words of his mouth. ¿Te recuerdas cuando él estaba con sus discípulos y ellos estaban muy asustados cuando estaban en medio de la tormenta y él con las palabras de su boca calmó la tormenta? The disciples could have asked him, "Hey, would you teach us how to control nature?" Los discípulos pudieron haberle dicho, Jesús, ¿nos puedes enseñar a controlar la fuerza de la naturaleza? They were around for every one of these miracles. Ellos estuvieron alrededor siempre con él en medio de estos milagros. But they didn't ask him to teach them how to do any of those things. Pero ellos nunca le preguntaron, nunca le pidieron a él que les enseñara cómo hacer estas cosas. Instead, in Luke chapter 11, De hecho, en Lucas capítulo 11, we see the disciples asking him to teach them how to pray. vemos cómo los discípulos le piden a él que les enseñe cómo orar. It reads like this. It says, "One day Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, 'Lord, teach us to pray just as John taught his disciples.'" Y en Lucas 11:1 leemos lo siguiente. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. You see, there were so many things they could have asked him to do. Verán, había muchas cosas que ellos pudieron haberle preguntado que les enseñaran. So many things he could have taught them. Tantas cosas increíbles que ellos pudieron haber aprendido. But they had seen him praying. Pero ellos veían cómo él oraba. And not just on this occasion, but on many occasions they had seen him praying. Sí, y no solo en esta ocasión, sino en varias ocasiones ellos veían cómo él oraba. And that's what they wanted to learn. Y eso era lo que ellos querían aprender. And immediately in Luke chapter 11, Jesus pues, teaches them how to pray by reciting the Lord's Prayer. Sí, y inmediatamente después el Señor empieza a enseñarles Padre cómo es que nuestro. Or se ora. what we Estás know en los of as the cielos. Lord's Prayer. Lo que nosotros ahora conocemos como el Padre Nuestro. And in May, we are going to focus on that very prayer. Y en Sea mayo tu vamos a nombre. centrarnos en esta oración. Because that's the example of prayer that Jesus gave to his disciples. Porque ese fue el ejemplo, el modelo de oración que Jesús les dejó a sus discípulos. Now, when we study this together, Entonces, cuando nosotros estudiamos esto juntos, we're actually going to use the Gospel of Matthew. vamos a utilizar el Evangelio de Mateo. Because in Matthew chapter 9, we see Jesus give different ways that we should pray. Porque en Mateo capítulo 9 vemos cómo Jesús les enseñó a orar de diferentes maneras. And then the Lord's Prayer is there as well. Y también el Padre Nuestro está en ese pasaje. So that's going to be our focus. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque. And frankly, we need to get ready for that. Y de hecho, tenemos que estar listos para esta. Because we're going to memorize the Lord's Prayer together. Porque vamos a memorizar el Padre Nuestro. Each week we'll take a verse and we'll memorize it, and then we'll add the next verse to it. Cada semana vamos a estar aprendiendo un versículo de esa oración y vamos cada semana tratando de aprender toda la oración. So on Sunday mornings, that is going to be our focus. Entonces, los domingos en la mañana ese va a ser nuestro enfoque. In fact, we're going to pray and we're going to fast together. Entonces, vamos a orar y vamos a ayunar juntos. I hope you're ready for this, but it's going to be 21 days of prayer and fasting.
Y espero que estés listo para esto, pero van a ser 21 días de ayuno y oración. We're going to start May 11th and we're going to finish on May 31st. Vamos a empezar en mayo 11 y terminar el 31 de mayo. And we'll talk a little bit more about what fasting looks like and how you can do that and how you can participate with us. But I just want to give you a heads up as we finish out the month of April to be ready for May. Y vamos a enseñarte algunos principios de cómo ayunar y cómo orar y cómo hacerlo de la manera adecuada. Pero espero que estés listo para que puedas terminar este ayuno con éxito. So get ready for the month of May. Entonces, alístate para el mes de mayo. Get ready for our focus on prayer. Alístate para nuestro enfoque en la oración. It's going to be awesome. Y va a ser increíble.